Cuestión 5. Sobre el bien en general. A continuación hay que tratar del bien. Primero, del bien en general. Segundo, de la bondad de Dios. Lo primero plantea y exige respuestas a 6 problemas. 1. ¿El bien y el ser son o no son en realidad lo mismo? 2. Supuesto que se diferencian solo con distinción de razón en el orden del entendimiento, ¿cuál es primero, el bien o el ser? 3. Supuesto que primero sea el ser, ¿es o no es bueno todo ser? 4. ¿A qué causa se reduce la razón de bien? 5. ¿Consiste o no consiste la razón de bien en modo, especie y orden? 6. División del bien en honesto, útil y deleitable. Artículo 1. ¿El bien y el ser se distinguen o no se distinguen realmente? Objeciones por las que parece que el bien se distingue realmente del ser. 1. Dice Boecio en el libro de Hebdon: observo que en las cosas aquello por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo. Por lo tanto, el bien y el ser se diferencian realmente. Más aún. 2. Nada está informado por sí mismo, pero el bien es entendido como forma del ser, tal como se lee en el comentario al libro de Causis. Por lo tanto, el bien se distingue realmente del ser. 3. Todavía más. El bien está sometido al más y al menos, no así el ser. Por lo tanto, el bien se distingue realmente del ser. En cambio, está lo que dice Agustín en el libro de Doctrina Cristiana: en la medida que existimos somos buenos. Solución. Hay que decir: el bien y el ser realmente son lo mismo, solo se diferencian con distinción de razón. Esto se demuestra de la siguiente manera. La razón de bien consiste en que algo sea apetecible. El filósofo dice en el primero de la Ética que el bien es lo que todos apetecen. Es evidente que lo apetecible lo es en cuanto que es perfecto, pues todos apetecen su perfección. Como quiera que algo es perfecto en tanto en cuanto está en acto, es evidente que algo es bueno en cuanto es ser, pues ser es la actualidad de toda cosa, como se desprende de lo dicho anteriormente. Así resulta evidente que el bien y el ser son realmente lo mismo, pero del bien se puede decir que es apetecible, cosa que no se dice del ser. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: aunque el bien y el ser en realidad sean lo mismo, sin embargo, se diferencian conceptualmente, pues no se dice en el mismo sentido ser en abstracto y bien en absoluto, pues se llama ser propiamente a algo que está en acto, y el acto propiamente tiene relación con la potencia. Por eso, propiamente se dice de algo que es ser en cuanto que primariamente se distingue de lo que solo está en potencia. Y es ser sustancial de todas las cosas, y por su ser sustancial llamamos a una cosa plenamente ser. Si por el acto se le añaden cosas, a algo se le llama ser de algún modo. Ejemplo: ser blanco significa ser de algún modo, pues el ser blanco no se extrae de la simple potencia, sino que proviene de algo ya existente en acto. Pero el bien se dice por razón de lo perfecto, que es apetecible, y consecuentemente por razón de lo completo. De ahí que lo que es completamente perfecto se ha llamado puro bien. En cambio, lo que no tiene toda la perfección que debe tener, aun cuando por estar en acto tenga alguna perfección, no es llamado completamente perfecto o puro bien, sino de algún modo. Luego, si por el primer ser, que es sustancial, se dice de algo ser en sentido absoluto y bueno de algún modo, es decir, en cuanto que es ser, así también por el último acto se dice de algo que es ser de algún modo y bueno en sentido absoluto. De ahí que lo dicho por Boecio: en las cosas aquello por lo que son buenas y aquello por lo que existen no es lo mismo, haya que referirlo al ser bueno y al ser en absoluto, pues por el primer acto algo es ser absolutamente y por el último es bueno absolutamente. Y sin embargo, atendiendo al primer acto es de algún modo bien, y atendiendo al último acto es de algún modo ser. 2. A la segunda hay que decir: el bien es informante cuando se toma el bien en absoluto, según el último acto. 3. A la tercera hay que decir: del mismo modo que hay que considerar el bien sometido al más y al menos, según lo que se le pueda añadir, por ejemplo,
la ciencia o la virtud. Artículo 2. ¿El bien es o no es conceptualmente anterior al ser? Objeciones por las que parece que conceptualmente el bien es anterior al ser. 1. El orden de los nombres se establece según el orden significado por los nombres, pero Dionisio, en el capítulo 4 de Divinum, entre otros nombres de Dios, pone antes el bien que el ser, por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. 2. Más aún, conceptualmente es anterior lo que es aplicable a muchos, pero el bien se aplica a más cosas que el ser, porque como dice Dionisio en el capítulo 5 de Divinum, el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente. Por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. 3. Todavía más. Conceptualmente es anterior lo que es universal, pero parece que el bien es más universal que el ser, porque el bien es apetecible y para algunos resulta apetecible incluso el no ser, según aquello que de Judas dice Mateo 26-24. Para él habría sido un bien no haber nacido. Por lo tanto, conceptualmente el bien es anterior al ser. 4. Por último, no solo el ser es apetecible, sino también la vida y la sabiduría, y muchas cosas parecidas. Así parece que el ser es apetecible de un modo particular, y el bien de un modo universal. Por lo tanto, conceptualmente y de forma absoluta, el bien es anterior al ser. En cambio, está lo que se dice en el libro de Causis: el ser es la primera de las cosas creadas. Solución. Hay que decir: conceptualmente el ser es anterior al bien, pues lo significado por el nombre es lo que el entendimiento capta de una cosa y lo expresa por la palabra. Luego, conceptualmente, aquello es anterior porque primero entra en la concepción del entendimiento. Lo primero que entra en la concepción del entendimiento es el ser, porque algo es cognoscible en cuanto que está en acto, como se dice en el capítulo 9 de la Metafísica. Por eso el ser es el objeto propio del entendimiento y así lo primero inteligible, como el sonido es lo primero audible. Así pues, conceptualmente, el ser es anterior al bien. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: Dionisio determina los nombres divinos en cuanto los refiere a Dios según el criterio de la causa, pues como dice él mismo, damos nombres a Dios a partir de las criaturas, como a la causa a partir de los efectos. Al bien, y por razón de lo apetecible, se le aplica el criterio de la causa final, que es la primera de todas, pues ningún agente actúa si no es por el fin, y por el agente la materia se orienta a la forma. Por eso se dice que el fin es la causa de las cosas. Así, causando, el bien es anterior al ser, como el fin lo es a la forma. Por este motivo, entre todos los nombres cuyo significado va referido a la causalidad divina, antes que el ser se pone el bien. Y también porque los platónicos, que no distinguían la materia de la privación, decían que la materia no era ser, y así la participación del bien era más aplicable a muchos que la participación del ser, pues la materia prima comparte el bien, puesto que lo apetece, y nada apetece lo que no es su semejante, y no comparte el ser, puesto que la consideraban no ser. Por eso dice Dionisio que el bien es aplicable a lo no existente. 2. A la segunda hay que decir: está dada ya, aunque puede decirse también: el bien es aplicable a lo existente y a lo no existente, no como predicado, sino como causalidad, si por lo existente entendemos no lo absolutamente inexistente, sino lo que está en potencia y no en acto, porque el bien tiene razón de fin en el que descansa no solo lo que está en acto, sino que es aquello a lo que se inclina lo que no está en acto, sino solo en potencia. Al ser, por su parte, no se le aplica más que el sentido de causa formal, inherente o ejemplar, y esta causalidad no es aplicable más que a lo que está en acto. 3. A la tercera hay que decir: el no ser en cuanto tal no es apetecible, sino solo accidentalmente. Ejemplo: la desaparición de algún mal es apetecible porque el mal desaparece al no existir,
y la desaparición de un mal no es apetecible si no es en cuanto que por el mal se priva de algo. Así pues, aquello que en cuanto tal es apetecible es el ser. El no ser, en cambio, solo lo es accidentalmente, y esto debido a que el hombre apetece un determinado ser del que no soporta verse privado. Así también y accidentalmente se le llama bien al no ser. 4. A la cuarta hay que decir: la vida, la ciencia y similares son apetecibles en cuanto que están en acto. Por tanto, en todos se apetece algún ser. Así, nada es apetecible sino el ser, y consecuentemente nada es bueno sino el ser. Artículo 3. ¿Es o no es bueno todo ser? Objeciones por las que parece que no todo ser es bueno. 1. El bien añade algo al ser, como quedó demostrado. Lo que se añade al ser le quita universalidad, así la sustancia, la cantidad, la cualidad. Por lo tanto, el bien quita universalidad al ser. Así pues, no todo ser es bueno. 2. Más aún, ningún mal es bien. Dice Isaías 5:20: «Ay de vosotros que llamáis mal al bien y bien al mal. Pero algún ser es llamado mal, por lo tanto no todo ser es bueno». 3. Todavía más. El bien tiene razón de apetecible, pero la materia prima solo tiene razón de apetecible. Luego la materia prima no tiene razón de bien. Así pues, no todo ser es bueno. 4. Por último, el filósofo en el capítulo 3 de la Metafísica dice que en las matemáticas no hay bien, pero las matemáticas son en cierto modo seres. De no serlo, no serían ciencia. Por lo tanto, no todo ser es bueno. En cambio, todo ser que no es Dios es criatura de Dios. Pero como dice 1 Timoteo 4:4, toda criatura de Dios es buena, y Dios es el sumo bien. Luego todo ser es bueno. Solución. Hay que decir: todo ser en cuanto ser es bueno, pues todo ser en cuanto ser está en acto, y de algún modo es perfecto porque todo acto es alguna perfección. Lo perfecto tiene razón de apetecible y de bien, como quedó demostrado. Consecuentemente, todo ser en cuanto tal es bueno. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: la sustancia, la cantidad, la cualidad y lo que en ellas se contiene quitan universalidad al ser, adaptándolo a una naturaleza determinada. Pero el bien no añade algo al ser, sino tan solo la razón de apetecible y de perfección, lo cual le corresponde al ser en cualquiera de sus estados. Consecuentemente, el bien no quita universalidad al ser. 2. A la segunda hay que decir: ningún ser en cuanto ser es malo, sino en cuanto que está privado de algo. Ejemplo: se llama malo al hombre que está privado de virtud, o se llama malo al ojo que está privado de la capacidad de visión. 3. A la tercera hay que decir: la materia prima, como quiera que no es ser más que en potencia, así también no es bien más que en potencia. Aunque según los platónicos puede decirse que la materia prima es no ser, porque le falta algo de lo que está privado de por sí. Sin embargo, participa algo del bien, esto es, por su ordenación y aptitud para el bien. Por eso no es apetecible, sino que tiende a apetecer. 4. A la cuarta hay que decir: las matemáticas no existen como realidades independientes, pues de ser así tendrían en ellas mismas algún fin que sería su mismo existir. Las matemáticas son independientes según el entendimiento, pues son abstraídas del movimiento y de la materia. De este modo, también son abstraídas de la razón de fin, que tiene sentido de motor. No hay inconveniente, pues, para que en algún ser en el orden del entendimiento no esté el bien o la razón del bien. Ya se ha dicho que conceptualmente el ser es anterior al bien. Artículo 4. ¿Tiene o no tiene el bien razón de causa final? Objeciones por las que parece que el bien no tiene razón de causa final, sino más bien de las otras. 1. Dice Dionisio en el capítulo 4 de los nombres de Dios: se canta el bien por bello. Pero lo bello tiene razón de causa formal. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa formal. 2. Más aún,
el bien tiende a expandirse, por lo que se deduce de Dionisio cuando dice: el bien es aquello en lo que todo es y subsiste. Pero la tendencia a expandirse tiene razón de causa eficiente. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa eficiente. 3. Más todavía, dice Agustín en el capítulo 1 de Doctrina Cristiana: porque Dios es bueno, existimos. Pero nosotros venimos de Dios como de la causa eficiente. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa eficiente. En cambio, está lo que dice el filósofo en el segundo de la metafísica, de la física. Aquello por lo que algo existe es como su fin y su bien. Por lo tanto, el bien tiene razón de causa final. Solución, hay que decir: como quiera que el bien es lo que todos apetecen y esto tiene razón de fin, resulta evidente que el bien tiene razón de fin. Sin embargo, la razón de fin presupone la razón de causa eficiente y de causa formal, pues observamos que lo primero que se da en el causante es lo último que se da en lo causado. Ejemplo: el fuego calienta los cuerpos antes de infundirlos la forma del fuego. Sin embargo, el calor se deriva de la forma sustancial del fuego. Así pues, en la causalidad encontramos primero el fin y el bien que impulsan la causa eficiente. Segundo, la acción que impulsa la consecución de la forma. Tercero, la llegada de la forma. Por su parte, en lo causado hay que invertir el orden. Primero, la forma por la que es ser. Segundo, la fuerza efectiva por la que se convierte en ser perfecto, como dice el filósofo en el libro cuarto de Meteor. Nada hay perfecto si no puede hacer algo semejante a sí mismo. Tercero, la razón de bien por la que en el ser se fundamenta la perfección. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: lo bello y el bien son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo, la forma. Por eso se canta al bien por bello. Pero difieren en la razón, pues el bien va referido al apetito, ya que es bien lo que todos apetecen. Y así tiene razón de bien, pues el apetito es como una tendencia a algo. Lo bello, por su parte, va referido al entendimiento, ya que se llama bello a lo que agrada a la vista. De ahí que lo bello consista en una adecuada proporción, porque el sentido se deleita en las cosas bien proporcionadas como semejantes a sí, ya que el sentido como facultad cognoscitiva es un cierto entendimiento, y como quiera que el conocimiento se hace por asimilación y la semejanza va referida a la forma, lo bello pertenece propiamente a la razón de causa formal. 2. A la segunda hay que decir: el bien tiende a expandirse del mismo modo que el fin a impulsar. 3. A la tercera hay que decir: todo lo que tiene voluntad se dice que es bueno en cuanto tiene buena voluntad, pues por la voluntad disponemos de todo lo que hay en nosotros. Por eso no se llama hombre bueno al inteligente, sino al que tiene buena voluntad. Por su parte, la voluntad va referida al bien como a su fin y objeto propio. Así, al decir porque Dios es bueno existimos, hay que referirlo a la causa final. Artículo 5. El concepto de bien consiste o no consiste en el modo, la especie y el orden. Objeciones por las que parece que el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. 1. Como se ha dicho, el bien y el ser difieren conceptualmente, pero parece que el modo, la especie y el orden pertenecen al concepto de ser, porque como dice Sabiduría 2.21, todo lo dispusiste en su número, peso y medida, y estas tres cosas se reducen al modo, la especie y el orden. Dice Agustín en el capítulo 4, Supergen ad literam: la medida establece el modo de todo, el número le proporciona la especie y el peso le transmite reposo y estabilidad. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, la especie y el orden. 2. Más aún, el modo, la especie y el orden son ciertos bienes. Si el concepto de bien consiste en el modo, la especie y el orden, el modo tendría modo, especie y orden. Lo mismo sucedería con la especie y el orden. Consecuentemente, entraríamos en un proceso indefinido. 3. Todavía más. El mal es privación de modo, especie y orden, pero el mal no aniquila totalmente el bien. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en el modo, especie y orden. 4. Aún más, aquello en que consiste el bien no puede ser llamado malo, pero se dice mal modo, mala especie, mal orden.
Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. 5. Por último, el modo, la especie y el orden son causados por el peso, el número y la medida, tal como nos consta por la autoridad de Agustín en lo dicho. No obstante, no todos los bienes tienen peso, medida y número, pues dice Ambrosio en Hexaemeron: la naturaleza de la luz ha sido creada sin número, sin peso, sin medida. Por lo tanto, el concepto de bien no consiste en modo, especie y orden. En cambio, está lo que dice Agustín en el libro De Natura Boni. El modo, la especie y el orden, estos tres, se encuentran en las cosas hechas por Dios como bienes generales. Así, donde están los tres grandes, grandes son los bienes; donde pequeños, pequeños bienes; donde ni grandes ni pequeños, ningún bien. Esto no sería así si en ellos no consistiera el concepto de bien. Por lo tanto, el concepto de bien consiste en modo, especie y orden. Solución. Hay que decir: algo es bien en cuanto es perfecto, por esto es apetecible, como se dijo, y se dice perfecto a aquello que en lo correspondiente a su perfección no le falta nada. Como quiera que todo es lo que es por su forma, hay cosas que presuponen la forma y otras que se siguen de ella. Así, para que algo sea perfecto y bueno, requiere tener, además de la forma, lo que ésta presupone y lo que de ella se sigue. La forma presupone la adaptación de los principios tanto materiales como eficientes. A esto le llamamos modo. Por eso se dice que la medida establece el modo. Y la misma forma es llamada especie, porque por la forma algo queda constituido en especie. Por esto se dice que el número proporciona la especie, porque las definiciones determinantes de la especie son como los números, según dice el filósofo en el libro 7 de la Metafísica. Porque así como la suma o la resta de una unidad hace variar la especie del número, así también si se añade o se quita una diferencia, varía la definición. De la forma se deriva la tendencia al fin, a la acción y a otras cosas, porque lo que está en acto obra y tiende a lo que le resulta beneficioso respecto a la forma. Esto es lo que corresponde al peso y al orden. De ahí que el concepto de bien, atendiendo a la perfección, consiste también en el modo, la especie y el orden. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: el modo, la especie y el orden no acompañan al ser, sino en cuanto que es perfecto, por eso es bueno. 2. A la segunda hay que decir: el modo, la especie y el orden son llamados buenos y seres de la misma manera, no porque sean como subsistentes, sino porque por ellos otros son seres y buenos. Por eso no es necesario que tengan otras cosas por las que son buenos, pues no se les llama buenas porque formalmente sean buenas por otras cosas, sino porque otras cosas son formalmente buenas por ellas. Ejemplo: la blancura es llamada ser no porque lo sea por algo, sino porque hay cosas que por ella adquieren su accidentalidad, el blanco. 3. A la tercera hay que decir: cada manera de ser tiene su forma, por eso todo ser tiene su modo, especie y orden. Así, el hombre, en cuanto hombre, tiene modo, especie y orden. Igualmente lo tiene por cuanto es blanco, sabio, virtuoso o cualquier otra cosa. En cambio, el mal priva de algún ser, como la ceguera priva de la vista, pero no por eso aniquila del todo el modo, la especie y el orden, sino solo el modo, la especie y el orden que le corresponde al ser de la vista. 4. A la cuarta hay que decir, como escribe Agustín en el libro De Natura Boni: todo modo en cuanto modo es bueno. Lo mismo puede decirse de la especie y del orden, pero el mal modo, la mala especie y el mal orden o se llaman así porque no alcanzan el grado que deberían tener o porque se aplican a cosas a las que no se los puede aplicar, y así se llaman malos porque son extraños o ajenos. A la quinta hay que decir que la naturaleza de la luz no tenga número, peso ni medida. No se dice en sentido absoluto, sino por comparación a lo corporal, porque la fuerza de la luz llega a todo lo corporal en cuanto es cualidad activa del primer cuerpo que puede alterar, esto es, del firmamento. Artículo 6. ¿Es o no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable?
Objeciones por las que parece que no es adecuado dividir el bien en honesto, útil y deleitable. 1. Como dice el filósofo en el libro primero de la Ética, el bien se encuentra en los 10 predicamentos, pero lo honesto, útil y deleitable puede ser encontrado en uno solo. Por lo tanto, no es adecuado dividir el bien en estos. 2. Más aún, toda división se hace por opuestos, pero estos tres no parecen ser opuestos, pues lo honesto es deleitable y nada deshonesto es útil. Sin embargo, debería serlo si la división se hiciera por opuestos para que se opusiera lo honesto a lo útil. Esto mismo dijo Tulio en el libro de Offices, por lo tanto, tal división no es adecuada. 3. Todavía más. Donde hay uno porque hay otro, solo hay uno. Pero lo útil no es bueno a no ser porque también es deleitable y honesto. Por lo tanto, lo útil no debe dividirse por opuesto a lo deleitable y honesto. En cambio, está el hecho que Ambrosio en el libro de Offices utiliza esta división de bien. Solución. Hay que decir, parece que esta división propiamente es la del bien humano. Sin embargo, si se considera la razón de bien de forma más elevada y universal, encontramos que esta división propiamente corresponde al bien en cuanto bien, pues el bien es algo en cuanto es apetecible y es fin de la tendencia del apetito. El fin de la tendencia del apetito puede ser considerado en su comparación al movimiento del cuerpo físico. El movimiento del cuerpo físico termina definitivamente en lo último y en su marcha a lo último. También termina de alguna manera en los puntos intermedios, y estos son llamados términos en cuanto que en ellos termina una parte del movimiento. El último término tiene que ser entendido bajo dos aspectos. Uno, como aquello a lo que uno se dirige, como puede ser un lugar a una forma. Dos, otro, como reposo en aquello. Así, lo que es apetecido como medio para conseguir el fin último de la tendencia del apetito se llama útil, y lo que es apetecido como fin último de la tendencia del apetito se llama honesto, porque se llama honesto a aquello que es apetecido por lo que es. Aquello en lo que termina la tendencia del apetito, es decir, la consecución de lo buscado, es el deleite. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir, el bien en cuanto es uno con el ser se encuentra en los 10 predicamentos, pero atendiendo a su concepto propio le corresponde esta división. 2. A la segunda hay que decir, esta división no se hace por realidades opuestas, sino por conceptos opuestos. Sin embargo, se llama deleitable a lo que no tiene más razón de ser apetecido que el placer, aunque a veces sea perjudicial y deshonesto. Se llama útil a lo que no tiene por qué ser apetecido, pero que conduce a otra cosa, por ejemplo a una medicina amarga. Se llama honesto a lo que en sí mismo contiene el porqué del deseo. 3. A la tercera hay que decir, el bien no se divide en estos tres de forma unívoca, sino análoga con proporcionalidad, pues primero se dice de lo honesto, segundo de lo deleitable y tercero de lo útil.